Hola a todos. Hoy contamos con la presencia de la señora Lorena Méndez, asistente dental, matrícula 454, y el doctor Rodrigo Palmili, cirujano maxilofacial, matrícula 2604. Los invitamos en el marco de la Semana de la Familia y de la Escuela para conversar un rato sobre algunas dudas que nos replanteamos en el equipo de docentes bibliotecarios de la zona B en el contexto de este aislamiento que estamos atravesando y sobre la importancia que tiene la higiene bucal en particular dentro de la salud física en general. Desde ya les damos las gracias por el tiempo que nos están regalando y les vamos a hacer algunas preguntitas, si les parece bien. Vámonos, Graciela. Todos estamos en casa y los hábitos entonces cambiaron. Queremos saber qué cuidados creen ustedes que deberían tener los niños y las niñas en relación a la higiene y a la salud bucal. ¿Quién va primero? Arranca nomás, Rodri. Bueno, el tema de la higiene bucal no hay una cuestión de género que sea indistinto. La verdad que pienso yo que la estimulación temprana, sobre todo de la educación y la motivación, empieza desde prácticamente el nacimiento del niño. Y sobre todo en la educación a los padres, más que nada a los padres, porque en este caso es muy importante hacer hincapié en esto porque por ahí los papás no saben, y después me gustaría charlar un poco también dentro del periodo de la dentición del niño hasta que se transforma en adolescente, los periodos que va cursando todo este cambio fisiológico que se produce, porque en esas distintas etapas de la vida vamos a ir viendo y vamos a ir notando distintos cambios que nosotros tenemos que hacer hincapié en eso. Sobre todo en la higiene bucal, que es distinta tanto para un niño, para un bebé, o sea, un neonato, un bebé, desde que sale el primer diente a los 6 meses, pasando por el primer periodo de recambio, el segundo periodo de recambio y ya la dentición definitiva. Por eso no sé si querés que haga una introducción pequeña de más o menos de lo que podría ser, digamos, la parte de motivación a los padres, que sea introductorio, después la parte de la dentición mixta, que se llama mixta, el periodo donde los niños empiezan a cambiar los dientecitos, y después la parte adolescente, donde está toda la dentición definitiva. Perfecto. Básicamente en el periodo neonatal se le enseña al papá que tiene que higienizar la mucosa del bebé, porque la mucosa del bebé, mucosa llámese a todo lo que son los tejidos de la boca, los tejidos internos de la boca se le llama mucosa, la lengua, la parte interna de la mejilla, los carrillos, y los alvéolos del paladar, y la parte inferior de la lengua. ¿Cómo se limpia eso? ¿Sí? Generalmente yo lo que les indico al papá es que se enrollen en el dedo, ¿sí? Una gasa húmeda con agua hervida, enfriada, se enrollen ese dedito. ¿Por qué lo digo con gasa? Porque vienen unos mordillos que son como unos cepillos de dientes que son de silicona, que para mí no limpian, sino que estimulan y satisfacen al niño bajando la ansiedad, porque cuando está en el periodo de crecimiento les pica, no les duele. Hay un falso digamos, concepto que está atrás del dolor. Uno creo que nadie se acuerda del diente. Si no tendríamos un recuerdo malo de eso. En realidad pica. Entonces, bueno, eso estimula mucho, es abrasivo, limpia la mucosa, siempre con mucha suavidad, mirando al niño de frente, y es una pasadita nada más, es una pasadita. Le haces abrir la boca, le pasás el dedo por toda la mucosa. Si lo haces suavemente no produce ninguna arcada, no produce nada. Eso produce un barrido mecánico que hace que no se depositen, sobre todo los niños más pequeños tienen candidiasis. La candidiasis es un honguito que se forma en los niños, en la zona peribucal, en la zona de la lengua, arde mucho, molesta. Eso sí, al principio empieza a picar y después arde mucho y le molesta mucho al niño. Y por ahí los pediatras no lo ven a eso, a pesar de que le revisan la boca, no lo ven. Por eso concurren a nosotros.
Básicamente es eso, o sea, la enseñanza es más que nada hacia los padres, ¿sí? Pero indirectamente nosotros ya vamos creando el hábito. Lo más importante en el periodo de la niñez es crear el hábito, porque en la adolescencia nosotros lo que vamos a estimular es más la parte psicológica del adolescente y preadolescente, porque lo vamos a atacar por otro lado. Eh, Después nosotros tenemos, que es muy importante y me gustaría que quede claro, el primer diente que sale no son los dientes de adelante. Lo que pasa es que nosotros lo vemos así porque los dientes de adelante son los que nosotros vemos. Entonces, les cuento que el primer diente que sale es la primera muela definitiva. La primera muela que le sale, la primera muela definitiva es el primer molar que nosotros tenemos en la boca hoy día. Y ese molar, ¿sí? El papá no se da cuenta o no lo sabe hasta que no va al odontólogo y le dicen. Porque para el papá los primeros dientes que salen son los de adelante, no es así. Entonces nosotros hacemos mucho hincapié, pero mucho hincapié, en la higiene de esa muelita. Y ahí es donde entra el flúor. ¿Sí? O sea, dentro, acuérdense que creo que las intervenciones médicas más baratas y más efectivas son la prevención. ¿Sí? Partiendo de la base. Entonces, nosotros como odontólogos lo que hacemos es primero prevenir, ¿sí? Desde la niñez, después incorporar hábitos y después reforzar los hábitos. Básicamente es eso. Y después como profesionales trabajar sobre la patología. Dentro de lo que es la dentición, el primer periodo de recambio, que es ese, el primer periodo de recambio es cuando se cambia el sector anterior, ¿sí? Que eso es a los 6 años más o menos 5 meses, hasta los 9 años. A partir de los 9 años hasta los 13 años el segundo periodo de recambio, donde se cambian los premolares y los caninos. Pero a su vez siguen saliendo muelas para atrás. Sigue saliendo el primer molar, el segundo molar y el tercer molar a los 18 años. ¿Por qué lo quiero hacer como una cuestión preventiva? Porque el esmalte, cuando el diente sale, es un esmalte inmaduro, que se llama. Es un esmalte que tiene poco contenido, tiene los cristales de hidroxiapatita que conforman la química del esmalte. Es un esmalte, digamos, virgen. ¿En qué sentido? Hay un componente primordial que tiene la construcción de ese esmalte, que se llama hidroxiapatita. Esa hidroxiapatita tiene en su composición química unas moléculas, digamos, dentro de esa conformación, que son oxidrilos. Esos oxidrilos, en contacto con un medio ácido, ¿sí?, se conjugan y forman una sal, se precipitan. ¿El flúor qué es lo que hace? ¿Por qué colocamos flúor? Hay distintos tipos de flúor. Nosotros colocamos un flúor que es ácido, que es muy ácido. Entonces lo que hace el flúor, lo que hace el ácido en realidad, es atacar el esmalte, desmineralizar la hidroxiapatita, o sea, separar ese componente que tiene, que es la hidroxiapatita, se transforma en agua, esa hidroxiapatita, y se incorpora el flúor en vez de ese oxidrilo. Algún día me gustaría explicarlo mejor con un pizarrón, pero esas dos moléculas de oxidrilo, ¿sí?, que se salen del diente, del cristal, se incorporan por una cuestión física, química, flúor. Entonces hace que ese esmalte inmaduro se transforme en un esmalte más maduro y más insoluble, ¿sí?, al medio ácido. El esmalte, ¿por qué se produce la caries? Porque el esmalte, ¿sí?, en un medio ácido se empieza a desmineralizar, empieza a perder todos esos oxidrilos, ¿sí?, y esos cristales se empiezan a achicar por una oxidación. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hace esa pérdida de sustancia, se produce un pH de 5,5, ¿sí? Para que entiendan lo que es pH rápidamente, el pH es el potencial de disociación de una sustancia. Tenemos de 0 a 14. El 7 es el agua, es el neutro. Mientras vamos bajando hacia el 0 es más ácido, cada vez más ácido. Por ejemplo, un ácido clorhídrico tiene un pH de 1,3, 1,5, es muy ácido. Por ejemplo, una gaseosa tiene un pH de 3,3, 3,5, son pHs muy ácidos. Los jugos. Entonces, ¿qué pasa? El esmalte se empieza a ionizar a partir en presencia de una acidez de 5,5. Lo que hace el flúor es estabilizar el esmalte
y hacer que el cristal se hidrolice, digamos, a partir de 4,5. Entonces tengo una ventaja sobre esa hidrosolubilidad, se llama. Entonces, ¿qué pasa? La indicación del flúor es para eso, es para bajar, para reforzar el esmalte, pero para bajar ese potencial de 5,5 a 4,5. Eso se ve de forma preventiva, porque si yo le hago el flúor al niño y el niño sale y se toma una Coca-Cola, no hay flúor, o sea, Claro. se disolvió. Y en cuanto a También, por la... ejemplo, Perdón. sí, En cuanto a este tiempo que estamos pasando y que los chicos están demasiado tiempo en casa y como que está todo un poco más desordenado, ¿no? El consejo para que ellos logren una salud bucal y una higiene, porque no debe ser fácil estar ahora con los chicos en casa todo el tiempo y que coman tan desordenado, ¿no? ¿Ustedes qué les sí. podrían aconsejar? Lore, Bueno, lo primero que como cualquier cosa hay que hacer rutinas. Claro. Volvemos al tema del acompañamiento del adulto. Hay que generar rutinas más allá del tiempo de compartir dentro de un mismo espacio. Esas rutinas tienen que estar basadas en ejes, y dentro de lo que es la salud bucal tenés 3 componentes, que es la alimentación, el hábito y mantener esas conductas. ¿Qué es lo que se le puede aconsejar a un adulto que esté enfrente a esa situación? Es que se acostumbre a respetar ciertas reglas. Después de comer hay una higiene bucal. Claro. La alimentación que sea lo más saludable posible. Si se puede reemplazar lo dulce por lo salado sería lo más recomendable. Intentar que se respeten los horarios para generarle al niño también el hábito de una rutina y que no esté tan desbordado por la situación. Claro, y generar esa rutina también formaría parte de no ir al consultorio con dolor, ¿no? Sería una rutina de visita. Tal cual, lo ideal sería que ya sea el niño como el adolescente se presente a la consulta odontológica sin ningún tipo de dolor ni de causa, que sea solamente a nivel ¿cómo se llama?, preventivo. ¿Para qué? Primero para que los niños se familiaricen con el consultorio odontológico, con la atención, para hacer prevención, Claro. que es lo más como se llama, lo que uno apunta, que el paciente venga sin ninguna sintomatología, y además para generar conciencia en los adultos que tiene que acompañar a ese niño sin dolor al consultorio. Claro. Porque si no se genera una relación como conflictiva con el profesional. Y no como sé. para cerrar, antes de ir a la literatura, perdón, sí. ¿Qué te me pareció? gustaría agregar 2 cosas muy importantes, muy importantes. No sé si se escuchó. Sí, sí, Sí. te escuchamos. Primero, dentro de lo que es el periodo de higiene, sí que nos dicen que nos tenemos que cepillar después de cada comida. Les voy a decir que la mejor higiene es la nocturna, antes de irse a acostar. Ah, ¿Sí? bien. Porque hay una cuestión fisiológica que nosotros de noche no secretamos saliva. La saliva es lo que nos protege, ¿sí?, y lo que limpia la boca de cada comida. Entonces, la mejor higiene para todo el mundo, niños, adolescentes, adultos, la mejor higiene es antes de ir a dormir. La mejor higiene, porque no se produce fermentación durante la noche, ¿sí? Esa es una situación que es re importante. La otra, nosotros conocemos los momentos de azúcar, se llaman. ¿Qué significa esto para que quede bien claro? Los caramelos no traen caries, los caramelos no traen bacterias. ¿Por qué se produce el tema del poder cariogénico de una comida? Yo les digo a todos los pacientes que un caramelo, a un momento de azúcar, cualquier
cualquier cosa, o sea, momento de azúcar se llama cualquier cosa que nos colocamos dentro de la boca para comer, ¿sí? Si yo le doy, por ejemplo, si yo le doy, ¿a qué quiero llegar con esto? Si yo le doy 10 caramelos a un niño, 10 caramelos a un niño, que se los coma todos juntos, le va a caries, ¿sí? Porque quiero desmitificar esto, que los caramelos producen caries. Si yo le doy un caramelo, ahí está el tema, porque hay como una falta hay como, se viene arrastrando desde hace mucho este tema. Y vas a ver por qué. Si yo le doy 10 caramelos a un niño que se los coma todos juntos delante mío, no le va a producir caries. Si yo le doy un caramelo a ese, o sea, esos 10 caramelos, yo se los reparto al niño y le doy un caramelo cada media hora, se le muele la boca. Entonces, llámeme momento de azúcar, al mate con azúcar, una tortita, un turrón, una tutuca, un alfajor, la comida, el almuerzo, los intervalos de comida que hay desde el almuerzo hasta la media tarde. Claro. Desde la media tarde hasta la cena, el mate. Por ejemplo, yo tengo pacientes, los policías, ¿sí? Están destruidas. ¿Por qué? Porque por lo menos acá en Mendoza, que se toma mate con azúcar, con mucha azúcar, están todo el día con un mate, ¿sí? Con azúcar, y tardan toda la mañana, porque están haciendo trabajos de oficina, van y le pegan un beso al mate, van, hacen otra cosa, otra vez. Entonces, ¿qué pasa? El pH de la boca siempre está por debajo de 3, entonces me producen caries. Claro. Si yo le doy a esa persona, primero, mate sin azúcar, o yo le digo a la persona, tomate el mate y no comas más, esa persona no va a tener caries. Claro. Por eso te digo, quiero desmitificar eso, porque los caramelos no tienen bacterias, es lo que nosotros hacemos con la comida. O sea, desayunar, si entre el desayuno y el almuerzo, un alfajor, un chocolate, o picamos, se nos muele la boca. Claro. Se nos destruyen los dientes. Es así. Bueno, mantenés el, ¿cómo se llama? El tiempo de azúcar en boca. Claro. Sin claro. Permanente. Permanente, exacto. Claro. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo en nombre de todos mis compañeros que nos hayan regalado este tiempo, y les quería contar que hace muchos años, a través del tiempo, hubo muchos seres mágicos que le llegaron a los niños con la intención de que su dentición de leche, cuando empieza a desaparecer, los acompañe a pasar ese tiempo, ese momento, porque no era fácil para ellos pensar que se les movía una pieza dentaria, que les producía dolor, cómo iban a quedar, que perdían una parte suya. Entonces, entre hadas y duendes y ángeles, apareció el ratón Pérez, que fue el que más trascendió, y empezó en 1894 a vivir esa fantasía, y que la podemos encontrar en la biblioteca digital distrital, en la pestaña Leer Más, y que también ahí van a encontrar información para la salud bucal, y van a encontrar también cosas muy interesantes, porque el leer abre mundos, y el leer es tu derecho. Así que, nada, que busquen, que naveguen por la biblioteca, porque van a encontrar cosas muy interesantes. Por ejemplo, páginas donde hay dichos que van pasando de tiempo a tiempo, refranes, como a caballo regalado no se le miran los dientes, y como estábamos hablando de la boca, es que nos dejan también como una enseñanza, ¿no? Cuando nos regalan algo, no miremos tanto el detalle, sino aceptemos lo que nos regalan, como ustedes ahora este tiempo.